Bendiciones, amados. Que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día. Que por la gracia y la misericordia de Dios estamos con vida. Sean todos bienvenidos a nuestro programa La Voz de la Sanidad, donde el Espíritu Santo estará obrando sobrenaturalmente en la vida de cada uno de nosotros. Así que estemos listos para lo que Dios quiere hacer en este día. Dios trae una palabra de impacto para nosotros en este día. Una palabra de cambio, una palabra de transformación, una palabra donde vamos a ser bendecidos, direccionados y donde seguiremos creciendo y madurando en todo lo respecto a la oración. He comenzado esta serie de temas acerca de la oración, ya que es una necesidad hoy más que nunca. Entrenar y capacitar a los hijos de Dios en cuanto a cómo desarrollar una vida de oración efectiva. Así que damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Déjanos saber desde qué nación nos estás viendo. Queremos saludarle y bendecirle en el nombre de Jesús de Nazaret. Desde Cuba, su amigo y hermano el evangelista Oscar Beltrán. Comenzamos hace 2 días acerca de la oración. El primer tema que estuve compartiendo fue acerca orando desde una posición de justicia, es decir, desde una posición de rectitud, para que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Ayer estuvimos ministrando acerca de orando con la palabra, orando conforme a la palabra y los beneficios que tiene para nosotros orar conforme a la palabra. Hoy estaremos ministrando acerca del tema convirtiéndonos en una casa de oración. ¡Wow! Esto está poderoso. Convirtiéndonos en una casa de oración, ya que es una necesidad para cada uno de nosotros convertirnos en una casa de oración más que nunca en los tiempos que vivimos. Saludamos allá en Pensilvania a la hermana Zulaicita Sabor, a la hermana Ana. Saludamos allá en España a la hermana Celia. Dios te bendiga, amada hermana. Saludamos también a la hermana Mayrelis Olivares Córcova. Dios te bendiga, amada hermana. Saludamos y bendecimos también a la hermana Margarita García. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos estar conectados en esta hora. Les pido que le den a compartir ahora mismo a este video para que otros también puedan conectarse y recibir esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Saludamos en Cuba al hermano Iredio Peña Ramos. Dios te bendiga, amado hermano. Dale a compartir este video. Comienza a etiquetear ahora amigos y hermanos tuyos que tú deseas que reciban esta palabra de parte de Dios en esta mañana. Es una palabra poderosa, una palabra de cambio, una palabra de transformación, donde vas a seguir aprendiendo. Saludamos en Miami también a la hermana Leane. Dios te bendiga. Saludamos en Cuba, en La Habana, al hermano Anislady Espinosa. Dios te bendiga, amada, a ti y a su familia, en el nombre de Jesús. Como bien decía, quiero compartir sobre el tema convirtiéndonos en una casa de oración. ¿Cuántos de ustedes quieren convertirse en una casa de oración? Así que hoy estaremos aprendiendo, gracias al Espíritu Santo, cómo convertirnos en una casa de oración. La necesidad que tenemos como hijos de Dios de convertirnos en esa casa. Bendecimos a las hermanas Rubí Carrasquilla en Canadá en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la Escritura en Isaías capítulo 56 verso 7: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Wow! Es decir, que el deseo de Dios siempre fue que su casa fuera convertida en una casa de oración. Es el deseo del Padre que nosotros podamos ser esa casa de oración continua, diaria y constante. Más que nunca en los tiempos actuales que vivimos, que para nadie es un misterio que son tiempos difíciles. Es un tiempo donde el enemigo ha arreciado su ataque contra la iglesia. Porque el único enemigo que el diablo tiene en esta tierra se llama la iglesia de Jesucristo. Si el diablo no ha destruido del todo a la humanidad, es por causa de nosotros, la iglesia, que estamos aquí todavía. Por eso no sabemos los días, los meses o los años que nos puedan quedar en la tierra.
Pero una cosa sí tenemos que aprender y tenemos que comenzar a caminar en ella, y es convertirnos en una casa de oración. Que le seamos de estorbo a las tinieblas continuamente, y que el diablo no pueda hacer todo el mal que ha planificado hacer, por causa de que usted y yo hemos convertido nuestra vida en una casa de oración. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, entendiendo primeramente que nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración. Si hay algo que seguimos aprendiendo de Jesús, es que era un hombre de oración. Se cree, según algunos estudiosos, que Jesús oraba de 6 a 8 horas diarias. Imagínense usted, el Hijo de Dios orando de 6 a 8 horas diarias, 100% santo, 100% Dios, pero también 100% hombre. Pero aún así, Jesús se convirtió y fue y desarrolló una vida de oración constante y creciente. Lleno del Espíritu Santo, vemos que la Escritura en algunos pasajes nos deja ver con claridad cómo Jesús se levantaba desde bien temprano en la mañana a orar, cómo Jesús pasaba noches enteras orando, cómo Jesús en las tardes también dedicaba un tiempo a la oración. En otras palabras, Jesús nos modela a nosotros cómo debemos desarrollar nosotros una vida de oración. Encontramos ejemplos bíblicos de hombres de Dios, como el caso de Daniel, que la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Como el caso de Moisés, que era un hombre muy apasionado en la oración. Y así encontramos Elías también, y muchos hombres de Dios que nos modelan a nosotros el estilo de vida de oración que nosotros tenemos que desarrollar como hijos de Dios todo el tiempo, y más que nunca en los tiempos actuales que vivimos. La oración no es una opción para nosotros, no es una alternativa para nosotros. La oración es una necesidad en la vida del hombre y la mujer de Dios. Jesús dijo y habló acerca de la necesidad de orar sin desmayar. Y en un sinnúmero de pasajes en las Escrituras encontramos claramente cómo somos exhortados continuamente a desarrollar una vida de oración continua, viendo a Jesús como nuestro principal modelo. Una vida sin oración carece de actividad espiritual. Escúchame bien, a veces como hijos de Dios hemos estado reclamándole a Dios que cumpla ciertas promesas que Él nos ha hecho. A veces como hijos de Dios le decimos a Dios: y esa palabra profética que me diste, ¿por qué no se ha cumplido? Pero lo que muchos no han entendido es que si no desarrollamos una vida de oración continua, no puede haber una actividad espiritual continua. Si usted quiere ver la intervención sobrenatural de Dios en su matrimonio, en sus hijos, en su economía, en el ministerio o en cualquier proyecto personal, usted y yo necesitaremos desarrollar una vida de oración continua. La ausencia de poder sobrenatural que tenemos hoy en día, hablando de forma general, tanto en las naciones de la tierra como en nuestra nación, denota la ausencia de oración continua que hay dentro de la iglesia. La falta de manifestaciones de señales, milagros, prodigios, liberaciones, salvación de multitudes, muchas veces es la señal de que nosotros no tenemos una vida de oración continua. ¿Por qué? Porque una vida de oración continua traerá ¿qué cosa? Traerá una actividad espiritual continua. Es decir, una manifestación de Dios continua donde quiera que nos encontremos. Por eso el diablo siempre atacará tu vida de oración.
El diablo siempre atacará esos momentos de intimidad que tú quieres tener con Dios, porque él sabe la efectividad que puede tener un hombre de Dios y una mujer de Dios que dedica una vida de oración continua y constante. Es un hombre y una mujer que caminará bajo cielos abiertos. Es un hombre y una mujer que provocará que el cielo venga a la tierra. Por eso, ¿cuál es el mensaje hoy, Espíritu Santo, para nosotros? Levantarnos como una casa de oración. Si tienes a alguien al lado, dile: hoy me levanto como una casa de oración. ¡Wow! Esto es poderoso. Lucas capítulo 11, verso 1. Escúchame bien, es crucial para nosotros levantarnos como una casa de oración. No es una opción. La intención original de Dios para la iglesia de hoy en día es ¿qué cosa? Es que nosotros nos podamos convertir en una casa de oración. Vemos cómo Jesús en Isaías 56:7, pero en Lucas 11:1, cuando Jesús fue al templo, dice que encontró allí a los cambistas, encontró allí a las personas que estaban vendiendo animales, que las personas que iban a hacer sacrificio compraban esos animales. Pero Jesús se enfurece, se enoja, porque se dio cuenta que la venta, el espacio que había en el templo para la venta de esos animales que iban a ser sacrificados para el perdón de pecado, ellos habían tomado una parte más del templo que no había sido consagrada para eso. Y Jesús se enoja y dice: ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. En otras palabras, ustedes están tomando un terreno en mi casa que no es para vender esos animales, sino que es para orar. Jesús demuestra el celo del Padre por la casa de oración. Jesús nos ilustra claramente que la casa de Dios debe ser llamada casa de oración. Aleluya. Tristemente, hoy en día nos damos cuenta que en la mayoría de las congregaciones, de los lugares donde las personas se reúnen, se ora muy poco. Hay muchos tipos de actividades dentro de la iglesia, pero muy pocas volcadas hacia la oración. De por sí, cuando se planifican tiempos de oración en las iglesias, es el tiempo al que menos asisten las personas, porque para muchos de ellos es un tiempo aburrido, no es un tiempo quizás como otros. Y ese es el gran problema que tenemos dentro de la iglesia. Tenemos una iglesia que quiere resultados, pero no practica la oración. Queremos cristianos que quieren que Dios les responda a sus oraciones, pero no practican una vida de oración continua. Tenemos ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que quieren que Dios les respalde cuando ellos predican o ministran, pero no tienen una vida de oración continua. Entonces el llamado del Espíritu Santo es levantarnos como una casa de oración. Es que usted, como hijo de Dios e hija de Dios, usted no dependa específicamente del día que le toca congregarse en su iglesia para orar, porque hay muchos cristianos que solamente oran el día en que se congregan. Hay otros que solamente oran el día que les toca predicar o ministrar. Pero el deseo del Espíritu Santo con nosotros es que nos levantemos como una casa de oración en todo lugar. ¿Alguien dice amén a eso? Es tiempo de levantarnos como una casa de oración para los pueblos, para las naciones. Porque cuando no tenemos una vida de oración continua y constante, nos volvemos espiritualmente débiles, flojos, hasta que finalmente nos secamos espiritualmente. Hay gente que a veces usted la ve congregándose en la iglesia, pero está seca espiritualmente. Porque si te congregas pero no oras, ¿cómo te vas a alimentar espiritualmente? Si uno de los principales medios que Dios ha provisto para nosotros, la iglesia, acercarnos a Él, experimentarlo a Él, conocerlo a Él y ser transformados por Él, es la oración. Vuélvete a la oración, dice el Espíritu Santo en este día.
Vuélvete a la oración nuevamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Conviértete en una casa de oración. ¿Alguien dice amén a eso? Esto es importante. Esta es la intención original de Dios, que nos convirtamos en una casa de oración. Ahora, una casa de oración. ¿Por qué necesito convertirme en una casa de oración, Evangelista Oscar? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son los beneficios de convertirme en una casa de oración? Número uno, en una casa de oración, allí vamos a recibir y vamos a poder portar la presencia de Dios en nuestras vidas mientras oramos continuamente. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice las Escrituras? Orad sin cesar. Dios nos está llamando a una vida de oración sin cesar. Esto debe ser algo que surja espontáneamente, provocado por el Espíritu Santo de Dios. Recuérdense que la Escritura dice en Filipenses capítulo 2, verso 13, que el Espíritu Santo es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y si hay algo que el Espíritu Santo está provocando ahora mismo en la vida de usted, hermana y hermano que me está viendo de las naciones de la tierra, allí en ese mercado, en ese hospital, allí en tu trabajo donde te encuentras, el Espíritu Santo está provocando el hambre y la sed por la oración. Porque es tiempo de convertirte en una casa de oración. Tu casa, tu vida, tu hogar no puede ser la casa de la depresión. No puede seguir siendo la casa de la tristeza. Tu casa no puede seguir siendo la casa del desánimo. No puede seguir siendo la casa de la cautividad. No puede seguir siendo la casa de la enfermedad. No puede seguir siendo la casa de la deuda. Tu casa tiene que ser casa de oración. Aleluya. Alguien dice amén a eso. Alguien necesita levantarse hoy y convertir su casa, no en una casa de contienda, no en una casa de pleito, no en una casa de discusión, sino convertir tu casa en una casa de oración. Necesitamos llevar a la iglesia de Jesucristo a convertir su hogar en un hogar de oración. Aleluya. Dios te está llamando a levantar el altar de la oración en tu casa. Dios te está llamando a levantar el altar de la oración, porque ha llegado el tiempo que cada hogar, que cada casa en la que convivimos, que todos los que habitan en esa casa se conviertan en una casa de oración. Aleluya. Dios quiere, mujer de Dios que me estás viendo, hombre de Dios que me estás viendo, Dios te dice en esta mañana, levántate como una casa de oración. Levántate como una casa de oración en todo lugar donde te encuentres. Comienza hoy a reunir a tus hijos, reúne a tu esposa, reúne a tu esposo y comienza a enseñarle la necesidad de por qué convertirnos en una casa de oración. Aleluya. No permitas que el diablo convierta tu casa. No permitas que los vecinos, cuando alguien le pregunte por tu nombre, cuando alguien vaya a buscarte a ese vecindario, cuando alguien vaya a buscarte a esa comunidad, la gente no diga, ahí viven gente que siempre están en problemas. Esa es una casa de problemas, es una casa de escasez, es una casa de tibieza, es una casa de enfermedad. No, eso va a cambiar hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu casa será llamada casa de oración para las naciones en el nombre de Jesús. Alguien recibe esta palabra en este día. Alguien dice amén esta palabra en este día. Alguien dice mi casa y yo seremos casa de oración para las naciones en el nombre de Jesús. Dios te ha permitido vivir en ese lugar. Dios te ha permitido vivir en esa casa. Dios te ha permitido vivir en esa comunidad
para que tu casa sea una casa de oración, aleluya, una casa de bendición, una casa de respuesta, una casa de restauración, una casa de transformación, una casa de cambio, una casa donde los enfermos son sanados, una casa donde los cautivos son liberados, una casa donde las vidas son transformadas. Haz que tu casa sea una necesidad para esa comunidad. Haz que tu casa sea una necesidad donde quiera que tú estés. Haz que tu casa sea una voz profética para las personas. Haz que tu casa sea una casa donde los enfermos son sanados y donde los cautivos son liberados. Alguien dice amén esa palabra. Oh, siento el poder del Espíritu Santo. Mi casa y yo seremos llamados casa de oración. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Casa de oración. El Espíritu de Dios llevando a tu casa, llevando a tus hijos, llevando tu vida y la mía, llevando nuestro matrimonio a ser hombres y mujeres de oración. No somos una casa de lamentación, no somos una casa de quejas, no somos una casa de deprimidos, no somos una casa de desanimados. No somos una casa de los que retroceden. Somos una casa de oración continua delante de la presencia de nuestro amado Jesús. Aleluya. Dos, ¿cómo me convierto en una casa de oración? Oscar, ¿cómo me convierto, evangelista, en una casa de oración? Convirtiéndote en una casa de ofrenda. Sí. Cuando estamos en Cristo, cada hijo de Dios se convierte en un sacerdote que presenta diariamente sacrificios espirituales y ofrendas a Dios. Oigan bien lo que dijo el apóstol Pedro. Esto está poderoso. Vosotros también, como piedra viva, sed santificados como casa espiritual. Wow. La palabra nos llama a nosotros casa espiritual. Dios mío, gracias. No casa de enfermedad, no casa de deuda, no casa de tibieza, no casa de pecado, no casa de mundanalidad. La palabra nos llama casa espiritual y nos llama sacerdocio santo. Aleluya. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Wow. Es decir, Pedro nos dice, ustedes son casa espiritual. ¿Qué se hace en una casa espiritual? ¿Qué se hace en una casa de oración? Se ofrecen sacrificios, se ofrecen ofrendas en una casa espiritual. Una iglesia que no presenta ofrenda no es una casa de Dios. Todos tenemos algo para ofrendarle a Dios diariamente. Usted y yo portamos bendiciones y beneficios que hemos recibido. ¿Para qué cosa? Ofrendar diariamente delante de Dios. Si te quieres convertir en una casa de oración, tienes que ser una casa que ofrenda el corazón, que ofrenda tus anhelos y tus sueños y los traes ante el altar. Una casa que ofrenda adoración continua. Dios mío, siento el poder del Espíritu Santo. Una casa que ofrenda alabanza continuamente delante de Dios. Porque si somos casa espiritual, entonces somos una casa que ofrece sacrificios y ofrenda. Aleluya. Usted no puede decir que es una casa espiritual si usted no le ofrece a Jesús continuamente ofrenda y sacrificios espirituales. Es tiempo de dejar la pasividad, es tiempo de dejar la apatía, es tiempo de dejar la pereza, es tiempo de dejar las distracciones a un lado y es tiempo de convertirte en una casa para Dios que ofrenda continuamente sacrificios espirituales. Aleluya. Enseña a tus hijos, enseña a tu hogar, a tu familia. Pastor que me estás viendo, enseña a la iglesia de Jesús a ofrendar en la casa espiritual
una actitud continua de sacrificios espirituales. Como casa de oración que eres, ¿cuál es la actitud que debo tener, evangelista Oscar? Levantar continuamente una casa de ofrenda y sacrificios espirituales. Dios te llamó a ser sacerdote del hogar. Y el sacerdote es alguien en el Antiguo Testamento que tenía la responsabilidad continua de presentar delante de Dios las ofrendas y los sacrificios del pueblo para que estos pudieran ser perdonados. Wow, ¿cuántos dicen amén a eso? Por eso te tienes que levantar como sacerdote del hogar. Escúchenme bien, hombre de Dios que me están viendo ahora mismo y que verán esta enseñanza. Dios te llamó a ser sacerdote de tu casa. El primero que se levanta para orar, el primero que se levanta para adorar, el primero que se levanta para interceder, el primero que debe ofrendar y diezmar es usted, porque Dios te llamó a ser sacerdote de tu casa, un sacerdocio espiritual. Wow, si no están ocurriendo mayores bendiciones en tu casa, en tu hogar, en tu economía, en tu finanza, en el ministerio y en los proyectos que quieres emprender, revisa cómo está la casa espiritual. Revisa cómo está el sacerdocio espiritual en el hogar. Wow, porque tenemos hombres que se la pasan durmiendo. Tenemos hombres a veces dentro del hogar perezosos, que no ayunan, no adoran, no oran, no buscan a Dios. Y se les ha olvidado que su responsabilidad como sacerdote del hogar es levantar continuamente sacrificios espirituales delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Llegó el tiempo de convertirnos en casas espirituales que ofrecen continuamente al Padre sacrificios espirituales. Evangelista Oscar, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales que yo debo levantar cada día como casa espiritual? Oración. Lo primero de lo primero se llama Jesús. Mis primeras palabras son para Jesús. Mi mejor tiempo en el día es para Jesús. El primer tiempo de la mañana en el día es para Jesús. Porque como casa espiritual debo levantar sacrificios espirituales delante de Él continuo de oración. Debes levantar sacrificios espirituales de alabanza y adoración. Por eso el salmista David decía: de continuo mi boca te alabará. Aleluya. David había hecho de la alabanza un estilo diario y continuo de su vida. Él no necesitaba un motivo específico para alabar y adorar a Dios. David estaba comprometido a tener una actitud y un sacrificio espiritual de alabanza y adoración a Dios. Dios te está llamando a levantar el altar de la adoración y la alabanza. Necesitas adorar más, necesitas alabar más. ¿Por qué? Porque son los sacrificios de alabanza y adoración que Dios está esperando que nosotros presentemos continuamente delante de Él. Sí, porque hay muchos cristianos que solamente alaban y adoran a Dios cuando todo le va bien. Hay muchos cristianos que solamente alaban a Dios cuando tienen la economía que necesitaban, cuando tienen la salud que querían, cuando tienen el carro que querían. Pero ¿eres tú capaz de alabar y adorar a Dios en todo tiempo? Y cuando te sientes enfermo, y cuando te sacaron del trabajo, y cuando la gente te abandonó, y cuando ya no tienes la economía de antes, ¿se mantiene en tu vida un continuo sacrificio de alabanza y adoración? Ejemplo tenemos en la Escritura de Pablo y Silas, cuando fueron azotados por echar fuera un espíritu de adivinación. Y dice que fueron arrojados a las partes más profundas de esa cárcel. Se dice, según los historiadores, que según el diseño de esa prisión, donde estaba Pablo y Silas, que era la parte más profunda de la cárcel,
la de menos condiciones, la más atemorizante. Dice que cerca por ahí pasaba como un pequeño canal por donde pasaban los desperdicios que venían de las otras celdas. Pero no solamente eso, Pablo y Silas habían sido atados con cadenas y con grilletes, y encima de eso habían sido azotados. Es decir, que física y emocionalmente Pablo y Silas estaban pasando un momento muy difícil. Pero dice la Escritura que a la medianoche, alguien tiene que recibir esta palabra, dice que a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a adorar y a entonar himnos y cánticos al Señor. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! ¿Sabe lo que significa la medianoche? Cuando los problemas pesan más, cuando sentimos el peso de las circunstancias o situaciones difíciles que hemos estado viviendo. ¿Sabe lo que significa la medianoche? Cuando sentimos que las cargas del día se hacen más pesadas, donde no podemos conciliar a veces un buen sueño, donde perdemos el sueño por los problemas o las adversidades que quizás hemos vivido en ese día. Pero qué bueno saber que Pablo y Silas a la medianoche, a la hora más terrible, a la hora que menos alguien se atrevería a adorar y creer en Dios, Pablo y Silas comenzaron a levantar sacrificios de alabanza y adoración. ¿Por qué digo sacrificio? Porque realmente fue un sacrificio lo que ellos tuvieron que hacer en medio del dolor emocional, físico que sentían en el cuerpo. Ellos aún decidieron alabar y adorar a Dios. ¡Aleluya! Quiero decirle a alguien que me está viendo ahora mismo, allí en su trabajo, en ese carro, en esa cárcel, en ese hospital, tú que estás viviendo un momento de adversidad muy difícil, que parece que no podrás salir adelante, que parece que no habrá respuesta, que no habrá solución, levanta tu mano y comienza a alabar a Dios. Levanta tu mano y comienza a adorar a Dios, porque ahora es donde tienes que levantar sacrificios de alabanza y adoración, porque una casa espiritual es una casa que ofrece continuamente alabanza y adoración sacrificial. ¿Por qué sacrificio? Porque humanamente, a causa de los problemas que estamos viviendo, no tenemos deseos de hacerlo. Pero no es una cuestión de deseos. Quizás no tengo los ánimos para hacerlo, pero no es una cuestión de ánimo. Como casa espiritual, yo levanto mi alabanza y mi adoración en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de este momento difícil. Levanta tu mano como casa espiritual, levanta tu mano como casa de oración y comienza a adorar al Señor. Comienza a alabar al Todopoderoso. Comienza a declarar allí donde estás: Dios es bueno, Dios es bueno. El diablo quizás te está diciendo: nadie te podrá ayudar, no te lo mereces, pero tú levanta tu mano. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Alguien tiene que comenzar a alabar y adorar a Dios ahora. Alguien tiene que declarar que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es tu sanador, que Dios es tu libertador, que Dios es tu respuesta, que Dios es tu refugio, que Dios es tu fortaleza, que Dios es tu castillo y tu esperanza. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien levanta sacrificios espirituales ahora de alabanza y adoración? Porque ¿sabe lo que llegó a producir esa alabanza y adoración? Esa alabanza y adoración abrieron los cielos sobre esa cárcel. Y la Escritura dice que hubo un gran temblor y que las cadenas y grilletes que estaban en Pablo y Silas se despedazaron por completo. Y aún las cárceles que estaban alrededor también se abrieron. ¿Qué significa eso, evangelista Oscar? Que cuando yo levanto sacrificio espiritual de alabanza y adoración, se desata un movimiento sobrenatural de la gloria de Dios. Comienza a alabar y adorar a Dios. No levantes queja,
no levantes lamentación, sacrificios de alabanza y adoración, porque su gloria se va a manifestar. Donde Dios es adorado, Dios se manifiesta. Donde Dios es alabado y reconocido, Dios se manifiesta. No pares de alabarle, no pares de adorarle. Sigue adorándole, sigue adorándole, sigue alabándole, porque estás a punto de ver la gloria de Dios manifestarse en tu casa, manifestarse en tu cuerpo, manifestarse en tu finanza, manifestarse en el ministerio que Dios te llamó, manifestarse en ese proyecto que tienes en mente. Oh, siento el poder del Espíritu Santo. Alguien tiene que alabar y adorar a Dios en este día, porque como casa espiritual tengo que levantar sacrificio de alabanza y adoración. Somos una casa de ofrenda, somos una casa de sacrificios para Dios, que ofrecemos sacrificios espirituales, no casuales, sino frecuentes. ¿Sabe lo que produjo eso? No solamente la salvación del carcelero de Filipo, porque el carcelero de Filipo, cuando vio esa manifestación de la gloria, le dijo a Pablo, dice que se iba a quitar la vida, y Pablo le dijo, que tal mal no acontezca en tu vida. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El sacrificio, escuche bien, el sacrificio de alabanza y adoración de Pablo y Silas desató una manifestación de la gloria de Dios, no solamente rompiendo cadenas y abriendo una cárcel, sino también trayendo salvación sobre la vida del carcelero y su familia. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Quiero decirle a alguien en esta mañana que tu alabanza y tu adoración continua como un sacrificio delante de Dios, aunque sientas mal, aunque estés enfermo, aunque estés deprimido, aunque estés desanimado, aunque no tengas el dinero, aunque no tengas la comida, levanta tu sacrificio de alabanza, porque desatará salvación sobre tu casa en el nombre de Jesús. Tu alabanza y tu adoración puede provocar que Dios venga no solamente con sanidades y milagros, no solamente con provisión sobrenatural de finanzas, recursos y alimentos, sino que hace que Dios se manifieste con salvación. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Alguien dice amén a esta palabra. Alguien dice, mi casa es un sacrificio espiritual delante de Dios. Alguien va a comenzar a levantar sacrificio de alabanza y adoración. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Alguien tiene que levantarse como casa espiritual. Usted no puede seguir dependiendo de la oración de otros. Usted no puede seguir siendo el hermanito que siempre hay que orar por él. Aprenda a pelear tu propia batalla. Aprende a levantarte como una casa de oración, porque el mismo Dios que está con ellos es el Dios que está contigo. Levántate como una casa de ofrendas y sacrificios espirituales. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Una iglesia, escúchame bien y termino con esto, una iglesia no es auténtica si carece de un sacerdocio que no presenta ofrenda y sacrificio a Dios. Si hay algo en lo que la iglesia y los ministros deben madurar y ejercer más que nunca, es convertirse en una casa que continuamente levanta sacrificios de ofrenda y sacrificios de alabanza, adoración. Levanta sacrificios de intercesión, levanta sacrificios de ayuno, levanta sacrificios de ayudar a huérfanos, viudas y necesitados, levanta sacrificios de orar más que nunca. Oh, conviértete en una casa espiritual de oración. Líder que me estás viendo, pastor que me estás viendo, enseña a la iglesia a orar, enseña a la iglesia a convertirse en una casa de oración, para que sus hogares sean portales, sean cielos abiertos en el lugar donde Dios le ha puesto. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Después de un sacrificio hay una gran bendición. La ley del sacrificio establece que algo debe morir para que algo más viva. Por eso, cada bendición comienza con un sacrificio. Debo sacrificarme. No todos los días tengo deseos de orar. No todos los días tengo deseo de adorar.
pero me sacrifico mi carne, sacrifico mis deseos y someto mi voluntad al Espíritu Santo para que tenga que alabar y adorar al que vive. Aleluya. Tu carne no quiere que tú ayunes, tu carne no quiere que tú adores, tu carne no quiere que tú ores, tu carne no quiere que tú intercedas, tu carne no quiere que tú evangelices, tu carne no quiere que tú prediques, pero levántate como una casa espiritual hoy, en el nombre de Jesús, que levanta continuamente una ofrenda y sacrificios espirituales delante de Dios. Los sacrificios espirituales abren los cielos y los mantienen abiertos. Escúchame bien, porque hoy mucha gente dice, declaro cielos abiertos. Sí, declarar cielos abiertos está bien, pero usted tiene que ser una casa espiritual donde se ofrece sacrificios espirituales continuamente para que tu casa sea una casa de cielos abiertos. Tu confesión es buena, pero tu vida tiene que ser una casa de oración para que realmente se viva bajo cielos abiertos. Por eso vemos continuamente, por lo menos el testimonio que tengo en esta área, es que continuamente nos están escribiendo personas de diferentes naciones. Muchas personas nos han escrito en esta semana por enfermedades de cáncer. Oscar, puede orar por mi negocio. Oscar, puede orar por mi vida espiritual. Oscar, personas de muchas naciones nos están escribiendo continuamente, porque Dios me dijo, te voy a convertir en una casa de oración para las naciones, donde gente de las naciones de la tierra estarán llamándote y estarán pidiendo oración. Gracias al Espíritu Santo, hoy más que nunca somos una casa de oración para las naciones, donde mucha gente de otras naciones han sido sanados, liberados, transformados, restaurados, salvos. Hoy en día le están sirviendo a Dios muchos de ellos en las iglesias. ¿Por qué? Porque asumí el reto, asumí el desafío, asumí la responsabilidad de convertirme en una casa de oración, en una casa de respuesta para los necesitados, en una casa de respuesta para el oprimido, para que encuentre libertad, en una casa de respuesta para el enfermo, para que cuando yo ore en el nombre de Jesús, este pueda ser sanado. Conviértete en una casa de oración, conviértete en una casa donde los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, los perdidos son salvos, las vidas son transformadas. Hay un llamado del Espíritu Santo en esta mañana. Conviértete en una casa de oración para las naciones. Tú no necesitas ir a las naciones para decir, estoy orando por personas de las naciones. Dios me dijo, hijo, yo traigo las naciones a ti. ¡Wow! Poderoso Dios. Dios me dijo en un ayuno de 22 días que terminé hace poco, me dijo, yo traigo las naciones a ti. ¡Wow! Dios me dijo, te convertiré en una necesidad para las naciones, porque mi nombre será glorificado. ¡Qué poderoso está eso! Dios te convierte en una casa de oración en este día y seas una respuesta de Dios para las naciones, una respuesta de Dios para tu comunidad, una respuesta de Dios para tu familia, una respuesta de Dios para tu nación, donde la gente viene a oír la palabra de Dios, donde la gente necesita una palabra profética y viene a tocar la puerta de tu casa, viene a llamarte por teléfono a ti, porque reconoce que Dios está contigo. Qué poderoso está eso, casa de oración. Cuarto, si te vas a convertir en una casa de oración, debe ser una casa con un altar funcionando, un altar donde tenemos un encuentro con Dios diariamente. Lleva a tu esposa, lleva a tus hijos, lleva tu vida diariamente ¿a qué? A un altar espiritual en tu casa que esté funcionando todo el tiempo. Pon alabanza y adoración continua. Escucha prédicas de continuo. Haz que se levante en tu casa un altar de oración y adoración continuo. Un altar de alabanza e intercesión. Ese es el estilo de vida que llevo practicando hace más de 20 años. Estoy orando continuamente, alabando continuamente, adorando continuamente. ¿Por qué? Porque mantengo un altar funcionando delante de Dios continuamente. Sacrificios espirituales continuamente. Por eso me permite, ¿qué cosa? Tener encuentros con Dios, tener encuentros con su presencia,
tener encuentros con el Espíritu Santo. Donde hay una casa de oración, esa será una casa de encuentro con Dios. ¿Sabe lo que necesitan tus hijos? ¿Sabe lo que necesita tu matrimonio? ¿Sabe lo que necesita usted? Un encuentro con Dios a través de un altar diario funcionando en tu casa. Un altar de oración, un altar de adoración, un altar donde la palabra de Dios se medita, se estudia continuamente. Ahí habrá presencia de Dios todo el tiempo. Donde hay un altar de adoración, oración, intercesión, ayuno, donde hay un altar de sacrificios espirituales delante de Dios, hay presencia de Dios continua. Vendrá dirección de Dios a toda área de tu vida. Dios te dirá y te indicará las decisiones que debes tomar. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Alguien tiene que convertirse en una casa de oración, porque hay decisiones que tienes que tomar. Dios dice, cuando levantes un altar de adoración y adoración continuo, cuando levantes ayuno e intercesión continuo delante de mí, cuando te conviertas en una casa de oración, mi voz estará de continuo en tu casa. Tú necesitas traer la voz de Dios a tu vida. Necesitas traer la voz de Dios a tu matrimonio. Necesitas traer la voz de Dios a tus hijos para que sean direccionados, para que ellos no obren conforme a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Dios me ha enseñado más que nunca en estos últimos años que solo Él puede cambiar el corazón de nuestros hijos, que solo Él puede cambiar el corazón de nuestra esposa y de nosotros, que nadie más puede hacerlo, pero que mi responsabilidad es levantar, es mantener un altar encendido continuamente delante de Dios. Dice el Levítico que el sacerdote debía mantener el altar encendido continuamente. ¡Wow! Por eso que en muchas iglesias no hay manifestaciones del poder de Dios. Tenemos cultos fríos, celebraciones vacías, donde la hemos llenado de métodos, la hemos llenado de actividades donde Dios no está, donde ya no hay presencia de Dios en los servicios, donde ya no vemos vidas bautizadas con el Espíritu Santo, donde ya no oímos testimonios de gente ser sanada de cáncer, de sida, donde ya no vemos el paralítico levantarse de la silla de ruedas, iglesias donde ya no hay liberaciones, donde ya no hay sanidades, donde ya no hay transformación, donde ya no hay salvación. Y muchos usan como excusa que el diablo. No, lo que pasa es que no hay un altar funcionando en esa iglesia. No hay un altar a veces en la vida de líderes y pastores continuo, donde ellos estén ofreciendo sacrificios de alabanza, adoración, intercesión, ayuno, ofrendas. Es tiempo de levantar, pastor, el altar del sacrificio. Mujer de Dios, es tiempo de levantar el altar de sacrificio también en la iglesia, para que la iglesia pueda levantarse, para que la iglesia sea la respuesta de Dios a un mundo caído. Aleluya. Necesitamos levantar en la iglesia el lugar donde se congregan un altar de alabanza y adoración continuo, de hombres y mujeres consagrados y comprometidos con el cielo. ¿Alguien dice amén a eso? De hombres y mujeres que están pactados con Dios y tienen vidas rendidas y separadas para Dios. Esos hombres y mujeres traerán la presencia de Dios, traerán la gloria de Dios a nuestros servicios, y volverá a encenderse la llama que se había apagado dentro de la iglesia. No hay lugar donde Dios me haya llevado a mí a predicar que los enfermos no hayan sido sanados y liberados, que las vidas no hayan sido transformadas. Porque mientras como hijo de Dios yo mantenga el altar funcionando continuamente, donde yo vaya, va Dios. Donde yo vaya, habrán cielos abiertos. Donde yo vaya, habrán sanidades, milagros, profecía, liberación, cambio y transformación. ¿Por qué? Porque mantengo un altar funcionando todo el tiempo. Aleluya. El altar de la iglesia debe ser reconstruido
con alabanza y adoración para devolverle el lugar que se merece, la gloria de Dios en nuestros servicios. Usted debe convertirse en una casa para todas las naciones y usted debe mantener la actitud y el espíritu de oración. Mantén la actitud y el espíritu de oración. Para orar necesitamos una actitud mental que nos permita estar siempre conscientes de la presencia de Dios. Escúchame bien, usted tiene que estar consciente que la presencia de Dios está en tu vida. Porque a veces decimos que venga tu presencia, pero ya estamos en su presencia. Lo que necesitamos es que su presencia se manifieste a través de una actitud de oración que usted y yo debemos desarrollar continuamente. Aleluya. Si usted es una casa de oración y vive en un espíritu de oración, no será guiado por las emociones, sino por el Espíritu de Dios. Aleluya. Casa de oración. Dile a alguien, casa de oración seremos llamados a partir de ahora. Usted debe ser una casa de oración. ¿Dónde, evangelista Oscar? En el mercado. Usted debe ser una casa de oración. ¿Dónde? En tu trabajo. Usted debe ser una casa de oración. ¿Dónde? En ese ómnibus, en ese viaje, en ese avión. Usted debe ser una casa de oración en ese hospital, en esa prisión. Usted debe ser una casa de oración en todo lugar donde se encuentren. Amados, se los digo por la experiencia de más de 20 años ministrando el Evangelio de Jesucristo. Si nos convertimos en una casa de oración, seremos una casa de bendición para todos aquellos que nos rodean, y ellos podrán estar viendo a Jesucristo y a su poder a través de nosotros. Ellos verán a nuestra familia, verán a nuestros hijos, verán a nuestra economía fructificar, producir, multiplicarse. ¿Por qué? Porque hemos aprendido y desarrollado ser una casa de oración y sacrificio para nuestro Señor Jesucristo, para que su poder y su gloria se manifiesten donde quiera que nosotros nos encontremos. Así que quiero hacer una oración y vamos a pedirle perdón a Dios en este día. Vamos a pedirle perdón a Dios porque quizás usted dice, Oscar, yo me he apartado del altar de la oración. Ya no oro y busco a Dios como antes. Ya no adoro ni intercedo como antes. Ya no ayuno. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle perdón a Dios por nosotros habernos apartado de ese altar de oración continua. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aprovechamos este momento para pedirte perdón, porque reconocemos que ya no hemos levantado un altar de oración. Hemos dejado de orar, hemos dejado de adorar, hemos dejado de interceder, hemos dejado de alabarte, hemos dejado de levantar sacrificios espirituales delante de ti, y nos arrepentimos de todo corazón en esta hora. Y te pedimos perdón porque reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor. Pero también te pedimos que nos limpies con el poder de tu sangre, que nos purifiques y nos santifiques en esta mañana, Señor. Porque tu palabra establece que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y maldad. Límpianos con tu sangre, Jesús. Y en esta mañana volvemos nuestro corazón a ti. En esta mañana restauramos en nuestras vidas personalmente el altar de la oración, el altar de la adoración, el altar de la intercesión, el altar del ayuno, el altar de la ofrenda. Levantamos, Señor, delante de ti nuevamente sacrificios espirituales en esta mañana. Oro para que en el nombre de Jesús y en el poder de la sangre, el Espíritu Santo sea sobre tu vida ahora mismo. Soplo de vida sobre ti. Declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora, allí donde tú estás viéndome ahora mismo, se levanta en tu vida el altar de la oración, se levanta en tu vida el altar de la adoración, se levanta en tu vida el altar del ayuno, se levanta en tu vida el altar de la intercesión. Fuego sobrenatural, fuego sobrenatural,
fuego sobrenatural, soplo de vida ahora, levantándose tu altar de oración y adoración. Espíritu de oración sea sobre ti ahora. Espíritu de oración sea sobre ti ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sales de todo letargo espiritual, sales de toda pereza espiritual, sales de todo adormecimiento espiritual, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo obstáculo, todo tropiezo que las tinieblas levantaron para que no desarrollaras una vida de oración, es removido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te levantas bajo el fuego y el poder sobrenatural de Dios. Y comienzas a levantar en tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio y en todo lugar donde te encuentres. Declaro que eres una casa de oración. Eres una casa de respuesta de Dios para las almas. Eres una casa donde los enfermos van a ser sanados. Eres una vida a través de la cual Dios va a manifestar milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, profecía, palabras de cambio, palabras de transformación comienzan a fluir a través de tu vida, a través de tus hijos, a través de tu matrimonio. Comienzan a fluir ahora como casa espiritual de Dios que eres, en tu trabajo, en el mercado, en tu negocio, en el hospital, en la cárcel y donde quiera que te puedas encontrar. Te conviertes en una casa de oración y de respuesta para las naciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro sobre tu vida que se desata en este día provisión sobrenatural de finanzas, recursos y alimentos en el nombre de Jesús de Nazaret. El Dios de los cielos te abre las puertas para ese trabajo que necesitas. El Dios de los cielos trae sanidad sobre tu cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, la Biblia dice que por su llaga fuimos curados, que por ella fuimos sanados. Declaro el poder de las llagas de Cristo sanándote de toda enfermedad. Declaro el poder de la sangre sanándote de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Declaro el poder de la sangre obrando milagros ahora en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro el poder de la sangre liberándote de todo yugo y atadura y opresión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sean liberados en el nombre de Jesús. Sean liberados de todo azote de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y por el poder de la sangre, declaro la salvación de Dios sobre tu casa y sobre tu familia. Declaro restauración y transformación sobrenatural sobre tu casa. Restauración de tu matrimonio y bendición de Dios sobre tus hijos. Declaro a partir de ahora en el nombre de Jesús que todo lo que tú emprendas será prosperado en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Allí donde estás, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dale gracias. Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra, por tu amor y tu bondad, por despertarme y por levantarme una vez más, por traer dirección a mi vida y convertirme en una casa de oración para las naciones. Aleluya. Les amo y les bendigo, su amigo y hermano el evangelista Oscar Bertrán desde Cuba. Dale a compartir ahora mismo este video para que amigos, hermanos tuyos puedan recibir esta palabra. Doy gracias a aquellos que han estado aportando una ofrenda para la visión que estamos desarrollando en Cuba de comprar un local. Estamos ahora trabajando arduamente en lo que es comprar un local acá en La Habana, Cuba, donde estamos. Un local donde puedan reunirse las personas y puedan venir las personas de toda nuestra nación y aún de las naciones que necesitan una palabra de Dios, que necesitan ser liberados y sanados. Estamos levantando hoy en día acá en nuestra ciudad en Cuba, en nuestra nación en Cuba, un local. Si usted desea aportar para la compra de este local, si usted desea enviar alguna ofrenda, por favor háganoslo saber. Nos escribe al privado, al Messenger, o nos solicita nuestro número por WhatsApp, nuestro número, y se lo damos. Pero es tiempo de que también seas parte de estos hijos que aportan para que el reino de Dios siga fluyendo sobre las naciones de la tierra y podamos seguir llegando a muchas más vidas con el evangelio del reino. Así que aquellos que ya han aportado una ofrenda, Dios te lo multiplique 1000 veces más
porque estás sembrando en buena tierra. Y cuando siembras en una tierra, en un ministerio, donde las almas están siendo sanadas, liberadas, salvas y transformadas, entonces tu cosecha será muy abundante, porque estás sembrando en tierra fértil. No importa de la nación que seas. Tenemos los contactos. Si vives en otro país y quieres enviar una ofrenda, puedes contactar con nosotros. Tenemos una hermana que vive en los Estados Unidos, que es la encargada de recibir esas ofrendas que envían de otros países, y ella nos los hace llegar aquí a Cuba. Si eres de Cuba y quieres ofrendar, no importa la cantidad que sea, lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, entra en contacto con nosotros ahora mismo y te estaremos dando los medios por los cuales puedes enviar tu ofrenda. Que la gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes, y que el propósito del Padre se cumpla en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.